Bueno, jóvenes, le vamos a dar continuidad. En la anterior sección habíamos hablado de qué es una fractura y cómo se clasifican, que es algo que va a entrar a su examen. Así que repasen las clasificaciones, va a entrar una imagen, ustedes van a tener que hacer la identificación de qué están viendo, dónde está la fractura, cuál es su complejidad, dirección del trazo y demás cosas. Así que advertidos están. ¿Listo? Continuando esta parte de las fracturas y parte de lo que es el manejo o el tratamiento de traumatología en relación a estas lesiones, vamos a hablar de la consolidación ósea. Aquí estamos observando un hueso. ¿Cuál es? Fémur. Tenemos dos, izquierdo y derecho, derecho, izquierdo. Fémur derecho. Okay. ¿Este fémur derecho ha consolidado? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Sí, hermano? Ok. Ustedes verán que este fémur ha tenido dos tipos de manejo de sus fracturas. Porque hay dos fracturas, una aquí y otra aquí. ¿Correcto? Sí. Esta de aquí sanó de forma espontánea, sin ayuda. ¿Correcto? No hubo cirugía. Tratamiento conservador. Y esta otra de aquí sí recibió un manejo quirúrgico, ¿verdad? Pero ambas están mal consolidadas, ¿no? Hay una pregunta habitual que les va a hacer cualquier paciente cuando tenga una fractura. Le va a decir, doctor, mi hueso está roto, ¿es necesario que me operen? ¿Mi fractura va a sanar? La respuesta siempre va a ser la misma. ¿Sí? Va a sanar. Con o sin cirugía, con o sin cirugía, va a sanar. Pero ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo no es lograr solo la consolidación del hueso. Nuestro objetivo es recuperar la funcionalidad de ese hueso. ¿Sí? Ya sea con cirugía o ya sea sin cirugía, el objetivo sigue siendo el mismo, recuperar la funcionalidad. Y vamos a ver más o menos algunos principios que se aplican para recuperar eso, ¿no? Entonces primero vamos a hablar de la consolidación, cómo se produce. Y nosotros tenemos que de manera natural la consolidación consta de 4 fases, 4 etapas por las cuales atraviesa el hueso roto. La primera etapa obviamente es el momento de la fractura. Una vez que aparece la fractura, se inicia el proceso de consolidación. La primera etapa se llama la fase del hematoma o la fase inflamatoria, en donde ustedes van a observar el foco de fractura. En el foco de fractura se va a activar la cascada de la inflamación, la cual va a liberar factores quimiotácticos que van a permitir la llegada de células mesenquimales, fibroblastos, la liberación de factores de crecimiento, factor de necrosis tumoral y demás cosas, ¿no? Entonces en esta etapa lo que va a ocurrir es el tema de la migración celular y la activación de factores osteogénicos, formadores de hueso. Posteriormente, y a la llegada de estas células mesenquimales, fibroblastos y demás, van a empezar a formar redes de fibrina, van a tratar de eliminar todo el detrito celular, ¿no? Y restablecer las conexiones vasculares, dando lugar a la formación de un callo blando, ¿sí? Se va a formar una especie de fibrocartílago, entre fibrosis y cartílago. Entonces aquí se va a dar lugar a la formación del callo blando. Posteriormente, y si ustedes se acuerdan lo que ocurría en la formación de hueso endocondral, que cuando teníamos el molde de cartílago, ocurrió un evento importante, y era que la llegada de los vasos, ¿no? Lo mismo ocurre con el fibrocartílago en este caso. La angiogénesis, la llegada de vasos, permite la mejor oxigenación de la zona y con ello la formación de tejido óseo. El fibrocartílago empieza a mineralizarse y se convierte en un callo duro. Pasa de callo blando a callo duro, ¿sí? Y posteriormente viene una etapa llamada la remodelación, la cual tiene una duración indeterminada. Es un proceso por el cual atraviesa el hueso toda la vida, ¿no?
la remodelación constante. Estas son las fases de la consolidación sin que nosotros intervengamos en ello, ¿no? Entonces, haciendo un recuerdo, la fase inflamatoria o del hematoma, la del callo blando, la del callo duro y la fase de remodelación. En relación a estas cuatro fases, los eventos importantes y tiempos. La fase inflamatoria ocurre desde el momento de la fractura hasta aproximadamente una semana. En sus libros van a encontrar 3 a 5 días, 4 a 6, 4 a 7, pero promedio es una semana. ¿Sí? ¿Qué es el evento importante ahí? La liberación de factores osteogénicos, ¿no? Todo lo que se llama que va a traer células y tejidos capaces de volver a constituir hueso. Luego de esto tenemos la fase del callo blando que dura aproximadamente hasta la tercera semana. ¿Sí? ¿Cuál es el evento importante en la fase de callo blando? La formación del fibrocartílago. ¿Ya? Ese es el evento importante. La fase de callo duro dura hasta las 12 semanas aproximadamente. ¿Y cuál es el evento importante? La mineralización de ese fibrocartílago, ¿no? Para que se vuelva precisamente en el callo duro como tal. Y por último, la fase de remodelación, que tiene un periodo indefinido, no hay un tiempo predeterminado para esto, en donde ya no existe la fractura, ¿no? La fractura ya consolidó y lo que se está haciendo es remodelar el hueso, ¿no? Según necesidad. Sepan que cada una de estas etapas no son separadas, pueden ocurrir de manera simultánea. Cierta parte del hueso puede estar en la fase inflamatoria y otra ya empezando con la fase de callo. Una puede estar con callo blando y otra con callo duro. Entonces son periodos o etapas algunas veces superpuestas una con otras dependiendo de la zona del hueso, ¿sí? No son tiempos absolutos. En el tema de la consolidación existe lo que se llama el concepto diamante, en donde si ustedes se fijan, ambas esquinas de este diamante tienen algo en común, que es la vascularización. El tejido óseo para consolidar requiere una buena vascularización y es uno de los requisitos importantes, básicos, para lograr la consolidación. Luego tenemos que también requieren células osteogénicas o formadoras de hueso, soportes osteoinductores, que eso se refiere a los factores de crecimiento, las proteínas morfogenéticas, ¿no? Y un buen papel biomecánico. Y aquí viene lo que nosotros llamamos requisitos de la consolidación. ¿Qué requiere un hueso para consolidar? ¿Qué requiere una fractura para volver a transformarse en hueso? Buena vascularización. Ok. En el concepto diamante ya hemos hablado de vascularización. Es una de las cosas que requiere un factor biológico que nos ayude. Y si ustedes se dan cuenta, en cualquier lesión o herida que tienen, lo siguiente que ustedes hacen es inmovilizar la herida, ¿no? Evitar que se mueva, ¿para qué? Para que sane. Se hacen un corte, no están agarrando los extremos de la piel y lo están moviendo, ¿verdad? Saben que si lo mueven no va a sanar. Tratan de juntar los bordes de la herida para que cicatrice. Lo mismo es con el hueso, solo que requiere un mayor soporte, y ese es un papel mecánico, ¿no? Donde nosotros queremos que no haya movimiento, que haya una buena estabilidad. Entonces estos son los dos factores que son requisitos básicos de consolidación, y de esto vamos a estar hablando un buen rato. Requiere buena oxigenación, factor biológico, buena vascularización y un factor mecánico, estabilidad en el foco de fractura. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, la consolidación hay de dos tipos. La que ustedes han conocido hasta ahora, que es la consolidación indirecta, la cual ocurre la fase de hematoma, callo blando, callo duro y remodelación. Esa es la natural. Pero existe otra consolidación que es la directa, ¿no? ¿Y la directa qué fases tiene? Tiene la fase inflamatoria y la fase de remodelación. Acorta los tiempos y elimina las fases de formación de callo blando y callo duro. No las tiene. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va esto? Primero veremos el tipo clásico, la consolidación indirecta.
Ocurre la fractura, ocurrida la fractura, empieza la migración de las células y pasa esto, la formación de un callo óseo. Esta es la que ocurre naturalmente, sin intervenciones quirúrgicas ni nada por el estilo. ¿Y cómo se podría ver la fractura? Por ejemplo, aquí tienen una fractura, ¿correcto? ¿Qué huesos son? Tibia y peroné. ¿Cuál de los dos está fracturado? La tibia. Practicamos clasificación, ubicación, diáfisis, complejidad, simple o compleja. Simple, solo tiene dos fragmentos. Dirección de la fractura. Oblicuo, no diagonal, oblicuo. Desplazamiento vertical, alargamiento o acortamiento. Prácticamente ninguno, ¿no? ¿Por qué? Porque el peroné le está manteniendo el tamaño. Desplazamiento. Horizontal. Anterior, posterior, lateral, medial. Tiene un ligero desplazamiento hacia lateral. ¿Sí? Es del trazo de fractura hacia distal viene el desplazamiento. Angulaciones. Ninguna, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Bueno, la cuestión es que esta fractura solo se la inmoviliza y este es el resultado. ¿Ha consolidado? Sí. Sí. ¿Ha hecho callo de hueso? Sí. Ha hecho un callo de hueso, ¿no? ¿Se mantiene la alineación de la extremidad? No. Bien, está alineada, ¿dónde ve el chueco? Aquí es como un punto de soldadura, ¿no? Cuando haces fierro con fierro, se mantiene una buena alineación, aunque digan que no, es bueno. Ok, entonces el natural tiene las 4 etapas que hemos mencionado. Pero ¿cómo es la consolidación directa? ¿Cómo se ve? Pasar de una fase inflamatoria hacia una fase de remodelación directa. Aquí tenemos un ejemplo. En esta primera imagen tenemos una fractura. ¿Notan la línea de fractura? Está fijada con placas y tornillos. ¿Cómo está la reducción? Perfecta, ¿no? Casi ni se nota. Aquí pasa un mes de la fractura, ¿cómo se ve? Ya está como pegado, ¿no? Y aquí ya han sacado el material. Se ve la fractura, el callo, casi ni se nota, ¿no? ¿Cómo se logra la consolidación directa? Para lograr la consolidación directa se requiere una reducción perfecta. Se llama una reducción anatómica. Y requiere que ambos extremos de la fractura, ambos fragmentos óseos, estén en un contacto íntimo. Si se puede, que haya una compresión entre fragmentos. ¿Eso para qué? Para que a través de este trazo de fractura pasen las unidades de remodelación ósea. Esta es la unidad de remodelación ósea interna. ¿Sí? Esta es pregunta de examen. ¿Cómo está conformada la unidad de remodelación ósea? Está conformada de la siguiente manera. Tiene una primera fila de células gigantes multinucleadas llamadas osteoclastos. Los osteoclastos, a medida que van avanzando, van haciendo la resorción del tejido óseo. Por detrás de los osteoclastos y en forma piramidal se encuentran estas células en color verde, que son los osteoblastos. Los osteoblastos están rodeando un capilar que está viniendo justamente por detrás para darle la irrigación. Y a medida que va avanzando la unidad de remodelación, va dejando a su paso los osteocitos, células maduras que van depositando una matriz mineral, ¿no? Para formar hueso maduro. ¿Cómo se ve en fotografía la unidad de remodelación? Así se ve. Entonces vean cómo hay una fractura y la unidad de remodelación pasa de un extremo al otro, logrando la consolidación directa, sin formación de callo óseo, ¿no? Entonces, ¿cuál diríamos que es mejor? ¿La consolidación indirecta o la directa? A ustedes les gusta todo directo, ¿no? Todo tiene su utilidad.
y no siempre la consolidación directa es la mejor de todas. Veremos los requisitos de cada una de ellas, ¿no? Tenemos las dos consolidaciones, la directa y la indirecta. Este último ejemplo hemos visto la consolidación directa. ¿Qué necesitaba? Necesita una estabilidad absoluta, cero movimiento. Y eso se logra a través de la placa y los tornillos, ¿no? Porque si colocamos un yeso, ¿será que inmoviliza cero movimiento? No, porque no lo hace directo sobre el hueso, lo hace a través de la piel, de los músculos. Y bueno, las chicas saben más esto que los hombres. Cuando se colocan yeso, la zona empieza a adelgazar, ¿no? Hay yesoterapia. Entonces, al adelgazar la zona, el yeso queda más flojo, hay más movimiento ahí adentro. Entonces no le da una estabilidad absoluta. La estabilidad absoluta solamente se logra con tornillos, con placas y tornillos. La reducción tiene que ser anatómica, perfecta, coaptación perfecta, un extremo con el otro extremo, lo mejor unidos. Y si se puede comprimir entre esos extremos, mejor, para que la unidad de remodelación pase directamente de un lado al otro. En cambio, la consolidación indirecta, la que es natural, no es tan exigente como la consolidación directa. En este caso se requiere estabilidad relativa. ¿Qué significa eso? Que tiene que estar quieto, pero se permite o se tolera cierto grado de movimiento mínimo. Aquí abajo dice movimientos controlados, ¿no? Pequeños movimientos en el foco de fractura. Y por otro lado, no se necesita una reducción anatómica como en la consolidación directa. No tiene que estar perfecto, pero sí debe estar alineado. Tiene que tratar de mantener longitud, alineación, evitar rotaciones para hacer una reducción aceptable. ¿Ok? ¿Se entienden? Muy bien. Entonces, vamos con un caso clínico. Paciente masculino, compañero de ustedes, conductor de motocicleta, venía por la Juan de la Rosa, se le atraviesa un perro, sale volando de su motocicleta, impacta al piso, le traen al servicio de emergencias, le realizan una radiografía y esa es la lesión. ¿Practicamos? ¿Qué estamos viendo? No. Una radiografía de muslo. Y en el muslo se ve el fémur, ¿no? Siempre se habla de región, no de hueso. Ya, rayos X de muslo. Muy bien. Ahí estamos viendo el fémur, que es el único hueso que hay en el muslo, ¿no? A no ser que alguien sea extraño por acá. Es el único que debería haber. Ubicación. ¿Qué región del hueso está? Diáfisis, ¿no? Podría tener una puntita en la metáfisis, pero sería mucho exigible, ¿no? Aquí haces el cuadrado de Müller y no te da tan abajo, te da hasta por aquí, ¿no? Entonces, diáfisis. Complejidad siempre compleja. Compleja. ¿Cuál de las complejas? Tercer fragmento, multifragmentaria, conminuta. ¿Por qué es multi y no conminuta? No, sí hay Porque los fragmentos son grandes, ¿no? Por eso es multi. Dirección del trazo fractura. Se ve raro, ¿no? En general sería oblicuo, ¿no? Aquí hay un trazo oblicuo, aquí abajo hay otro oblicuo. Oblicuo. La mayoría es casi oblicuo ya. Hay desplazamiento en eje vertical, acortamiento, alargamiento. Acortamiento, ¿por impactación o cabalgamiento? Cabalgamiento, muy bien. Desplazamiento en eje transversal, anterior, posterior, lateral, medial. Ni tanto, ¿no? Si ven el de arriba y van bajando, está casi alineado. Está más angulado que desplazado.
¿no? Porque si vienen por aquí bajan recto, este se está yendo un poco a un costado, ¿no? Listo. Muy bien. ¿Necesita cirugía? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Seguro. ¿No sana con un yeso? No. ¿No va a poder ir al baño con un yeso? Incómodo, ¿no? Pero ustedes de veintitantos con su yeso y su pañal. Difícil, ¿no? Veremos. Vamos a ver el tema de consolidación. ¿Qué requisitos necesitábamos? Buena vascularización. Buena oxigenación, Viene con la vascularización. ausencia de movimiento, Estabilidad, ¿no? Muy bien. ¿Este hueso ha perdido la estabilidad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora, en el tema de irrigación. ¿Tendrá irrigación este hueso, estos No. fragmentos? Sí. Los alimentos no. La pregunta es, ¿cuántos tipos de irrigación tiene el hueso? ¿Se acuerda? Les he mostrado una tortita. Primera clase, segunda. El hueso tiene dos tipos de irrigación. La irrigación endóstica o dentro del hueso y la irrigación perióstica o por fuera del hueso. ¿Cuál era más importante, la endo o la perios? La perióstica. La endóstica ocupa un tercio de la irrigación del hueso, de la mayoría. Y la perióstica ocupa 2/3 de la irrigación, 66.677777%, ¿no? Eso es variable de zona a zona, pero en la mayoría de las regiones ocurre eso. En la tibia es un poco más equilibrado, tiene menos partes blandas por fuera, pero el fémur tiene mucho músculo por fuera, ¿o no? Es las inserciones musculares que le van a dar la irrigación al hueso. ¿Cómo está la irrigación? ¿Cómo se ve esto? Aquí está. ¿Cómo va a estar la irrigación endóstica? ¿Está bien o está rota? Está rota, ¿no? Llega hasta por aquí y este fragmento no le llega nada de arriba ni de abajo, este ni de arriba ni de abajo, y este le llega hasta por aquí, ¿correcto? Sí. Y la irrigación perióstica, las inserciones musculares, ¿estarán ahí? Probablemente sí, ¿no? No ha sido una fractura expuesta, no se ha salido el hueso. Entonces, tiene irrigación perióstica. Entonces, plan quirúrgico. Número 1, tenemos que recuperar estabilidad. ¿Sí? La estabilidad se puede recuperar ya sea de manera externa o de manera interna. Se puede hacer con yesos, férulas, fibra de vidrio, se puede hacer con materiales, tornillos, placas, tornillos, clavos y demás cosas, ¿no? Entonces, algo le vamos a colocar. Pero la irrigación, o restablecemos la irrigación endóstica, o sea, armamos el hueso perfectamente para que la irrigación endóstica vaya a funcionar de nuevo con rapidez, o tratamos de no lastimar la irrigación perióstica que todavía tiene, ¿correcto? Entonces, dentro del plan estaría eso: estabilizar o restablecer la irrigación endóstica o cuidar la perióstica que todavía está buena. ¿Qué le hizo el médico que lo operó? Le hizo esto. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Va a volver a jugar fútbol? ¿Va a manejar moto? Tal vez. Se presta mucha crítica, ¿no? ¿Cuánto lo demandan al médico? ¿Nadie? Bueno, ¿cuántos aconsejan demandar? Hasta 1, 2, 3. Hoy en día, con el tema de la radiografía y los resultados postoperatorios, la mayoría busca una linda fotografía para mostrar, ha salido bien, ¿no? Y en realidad la fotografía solo te muestra un momento, ¿no? Pero no te muestra o no te enseña qué es lo que buscas con este tipo de fijación.
Veremos si se han cumplido requisitos para la consolidación. Primero teníamos que recuperar estabilidad en el foco de fractura. ¿Será que con este clavo han recuperado estabilidad en el foco de fractura? De cierto modo, pero falta una parte. ¿Sí? Sí. Ok. ¿La estabilidad que han conseguido es una estabilidad absoluta o relativa? Relativa. ¿Por qué? Porque hay falta en un espacio. Es relativa porque estos fragmentos no están sujetos por nada. Ajá. Esos fragmentos sí se van a mover. Pero englobar la fractura, no tanto, ¿no? Porque tanto la parte de arriba con la de abajo está alineada, no hay desplazamientos laterales o mediales, anteriores o posteriores. Con la fijación con los tornillos se controla la rotación en el hueso. Sería una buena reducción. Hay una estabilidad relativa, no absoluta, porque no está sujetando todos los fragmentos. Ahora la pregunta es, ¿hay vascularización? Que es el otro requisito. ¿Se ha recuperado la irrigación endóstica? No. No se ha recuperado, ¿no? Para recuperar tendría que estar perfectamente armado y otra vez estar con el flujo, ¿no? ¿Se ha cuidado de irrigación perióstica? ¿Cómo se coloca el clavo? ¿No? ¿Alguien sabe? No. Para colocar este clavo, ¿qué se hace? Aquí en la cadera, arriba, se hace una herida y se abre el trocánter mayor. Una vez que se abre el trocánter mayor, se va metiendo el clavo con el rayos X y se va enhebrando los huesos hasta llegar aquí abajo. El clavo va enteramente por dentro del hueso, no por fuera, ¿no? Entonces, al meter ese clavo, ¿ha cuidado la irrigación perióstica? No. Sí, pues no la han tocado para nada, porque ha entrado dentro del hueso, no ha tocado nada de afuera, no ha abierto el foco de fractura. Si hubiera abierto el foco de fractura, hubiera podido acomodar mejor, ¿no? Pero acomodando mejor, pelabas el hueso. Para verlo tienes que abrir y buscar, y al buscarlo lo pelas, ¿no? Entonces ha cuidado la irrigación perióstica, tiene estabilidad relativa, movimientos controlados. ¿Qué tipo de consolidación debería lograr? ¿Directa o indirecta? ¿Con formación de callo óseo o sin callo óseo? Pero ahí es Con formación de callo óseo, ¿no? Y ahí está. ¿Consolidó? Asombrosamente sí, ¿verdad? Aunque decíamos que no, pero ahí está. ¿Habrá recuperado función? ¿Cuál es la función de esa zona? ¿Sirve para el movimiento? No, es soporte, ¿no? Es transmitir peso. ¿Podrá transmitir peso? Sí, va a transmitir peso, ¿no? Porque la zona del callo incluso es más fuerte que la zona sin callo, ¿no? Han debido escuchar eso, no sé. Donde se fractura una vez, no se vuelve a fracturar dos veces, ¿no? Porque el hueso, el callo que se hace es bastante potente. A ver, este otro. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es? ¿Tibia? ¿Solo tibia? Ay, peroné. Tenemos dos, derechos y izquierdos. Izquierdo, ¿por qué? Porque el peroné es externo, ¿no? Este es izquierdo. Aquí, ¿cómo ven la fractura? ¿Igual de difícil que la anterior o más sencillo? Se ve más facilita, ¿no? Más sencillita. Ok. ¿Hay estabilidad? No. Por lo tanto, hay que recuperar estabilidad. Irrigación. ¿Comprometida? ¿Cuál? ¿Endóstica, perióstica, ambas, ninguna?
Está comprometida la endóstica, sí, hay una discontinuidad. La perióstica tiene todavía sus inserciones musculares o de tejidos blandos. ¿Se podría recuperar la irrigación endóstica? En esta fractura sencilla es más fácil que la otra, ¿no? Es juntar bien los extremos y fijarlos. Y se puede recuperar la endóstica, ¿no? ¿Qué le hicieron a este paciente? Radiografía, 8 meses de control después de la cirugía. ¿Ha consolidado o no? No ha consolidado. ¿Se ve la fractura? Sí. 8 meses después se sigue viendo la fractura. ¿El hueso está alineado? No. A diferencia que aquí en la fractura, que aquí se ve más alineado que incluso aquí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no ha consolidado? ¿Le ha dado buena estabilidad? Probablemente no, porque esta placa es muy delgada, es muy flaca para este hueso. 2 tornillitos a cada lado, insuficiente. Y si el paciente era gordito más, estamos fregados, ¿no? La vascularización ha cuidado la irrigación perióstica, ha devuelto la irrigación endóstica. La endóstica no, ¿verdad? Y la perióstica lo ha pelado, ¿no? Para colocar la placa. Entonces ha perdido irrigación perióstica, ha perdido endóstica, la fijación ha sido insuficiente, fractura al fracaso. Y estaba más sencilla que la anterior, ¿no? Entonces vean que una fotografía bonita no significa un éxito de cirugía si no se aplican bien los principios, si no se cuidan bien la irrigación, si no se le da una buena estabilidad, no sirve la fijación, ¿no? A eso era preferible que le coloque un yeso, ¿no? Iba a consolidar, ahora no ha consolidado, ¿no? Entonces hay que saber también cuándo hacer una u otra cosa. ¿Listo? Algunos criterios de consolidación. ¿Cuándo se dice que un hueso ha consolidado? Clínicamente, cuando desaparece el dolor y cuando puede soportar peso, carga. Ahí decimos que el hueso consolidó. Y radiográficamente decimos que consolidó cuando desaparecen cuando en la línea de fractura desaparece en 3 corticales. ¿Cuántas corticales tiene un hueso? 4 corticales. Cortical anterior, posterior, lateral y medial. Aquí, por ejemplo, la cortical medial, ¿se ve? ¿Se ve la fractura? Sí. La cortical lateral, ¿se ve la fractura? Ya son 2 de 4. No ha consolidado, ¿no? Tiene que desaparecer en 3 de esas 4. ¿Correcto? Entonces, esos son los criterios de consolidación. Bueno, hasta ahí vamos a ir. Un chiste para ustedes. Ayer me caí, pensé que me había roto el peroné, pero no.